Venga, vamos allá. Hemos terminado la primera parte, hemos visto las razones por las cuales actuamos y hacemos las cosas que hacemos, porque se nos ordenan, o bien por costumbre, o bien porque libremente las hemos elegido. Entonces ha llegado el momento de analizar un poquito más de cerca qué es la libertad y cómo tiene que utilizarse. El ser humano siempre tiene la posibilidad de elegir aquello que considera, pero hay que tener en cuenta que debemos respetar unas reglas de juego que son comunes para todos. Vamos a empezar viendo cuáles son las limitaciones que tiene el uso de nuestra libertad. Empezamos. Aquí está. La primera afirmación que tienes que tener en cuenta es que dice que nuestra libertad no es absoluta. Es decir, no podemos hacer todo lo que se nos pasa por la cabeza. Tenemos una serie de limitaciones. Vamos a ver cuáles son y luego vamos a analizarlas cada una de ellas. Física, claro. No podemos dejar de nutrirnos, no podemos dejar de respirar. ¿Qué es lo que pasa? Hombre, que nosotros tenemos un cuerpo, en el fondo somos también como el resto de los animales, entonces tenemos una serie de necesidades, tenemos que ir al servicio, tenemos que comer, tenemos que respirar y luego pues no podemos volar. Otra cosa es que seamos capaces luego de hacer algunos aviones, ¿no? Que nos permitan hacerlo. Y tenemos que reconocer que nuestra mente puede generar un montón de cosas que a lo mejor físicamente pues no podemos hacer. La segunda limitación, me echo para acá, es la limitación psicológica. Es decir, cuando tú tomas una decisión, está claro que te influyen la gente que te rodea. Los amigos muchas veces pues nos condicionan y nos hacen tomar una decisión o tomar otra decisión. La educación, por ejemplo, que has recibido en tu casa también influye muchísimo a la hora de tomar decisiones. Y otras cosas están relacionadas con esta limitación psicológica, las experiencias que has tenido, en una persona que ha tenido a lo mejor experiencias muy positivas cuando ha elegido algo, lo tendrá siempre en cuenta a la hora de seguir eligiendo. Si hay algo que has experimentado y te gusta mucho, pues probablemente a la hora de seguir eligiendo tendrás en cuenta lo bien que lo pasaste, ¿no? Etcétera. Circunstancias personales, pues claro, sin duda, no elegimos muchas veces el sitio, por ejemplo, donde hemos nacido, ¿no? Ni de qué padre, ni de qué madre, ni en qué colegio estás. Entonces, todo ese cúmulo de circunstancias que te rodean también van a influir mucho a la hora de tomar decisiones. En definitiva, he puesto debajo que tanto la influencia de los demás, las experiencias que hemos vivido, las circunstancias en las cuales vamos creciendo y nos estamos criando todos, pues generan una serie de sentimientos que condicionan mucho las cosas que vamos eligiendo. Y la última limitación, que a mí me gusta mucho porque es la que depende realmente más de uno mismo, es lo que se llama la limitación moral, en la que tienes aquí. ¿Cuándo aparece esta limitación? Esta limitación es tuya, y está en tu conciencia. Y es cuando tú empiezas a darte cuenta de que hay acciones que tú puedes realizar si quisieras, pero no deberías hacerlo. A mí me gusta mucho porque como la ética defiende que cada uno de nosotros, ¿no? En conciencia debe tomar sus propias decisiones, es muy importante que la conciencia sea la que te guíe a la hora de decidir qué es aquello que, aunque puedas hacerlo, a lo mejor no debes hacerlo. Y ya con la edad que tienes, pues comprenderás que no hace falta siempre que te estén diciendo haz esto o deja de hacer esto. Vale, analicemos estas limitaciones, cómo debemos afrontarlas, cómo debemos de tomárnoslas. Limitaciones a nuestra libertad. En principio, que quede bien claro que estas limitaciones no deben considerarse algo negativo. ¿Por qué? Porque nos corresponden por el hecho de ser personas. Es decir, nuestra condición, ¿no? De ser persona es la que genera esta serie de limitaciones. Si no tuviésemos limitaciones físicas, a lo mejor es que no somos personas. Si no tuviésemos la influencia de esas emociones de las que hemos hablado antes, no es propio de las personas tenemos sentimientos y las personas tenemos conciencia. Luego no pienses nunca que estas limitaciones impiden que seas libre. Esto es algo así como las reglas de juego en la cual tú tienes que moverte para ejercer bien tu libertad. No te olvides, que es lo que he puesto en segundo lugar, que la libertad no es un fin a alcanzar. Y mucha gente dice, no, yo el día que sea mayor seré libre. No, perdona, tú eres libre ya. Desde que te levantas por la mañana y estás tomando decisiones respecto a todo lo que haces,
ya estás utilizando la libertad. La libertad es un medio, es un recurso que tenemos los seres humanos para poder alcanzar luego objetivos más importantes. Si en tu vida tú tienes una vocación determinada, oye, pues que a mí me encanta la mecánica, yo quiero ser mecánico, o yo quiero ser físico, o yo quiero ser matemático, bueno, pues empieza a utilizar tu libertad ya para irte acercando a ese fin que es más importante. Y en tercer lugar, pues recordarte que precisamente el ser libre es lo que te permite tomar las decisiones correctas. Es decir, si tú el día de mañana quieres ser astronauta, lo que tienes que empezar ya es a empezar a pensar qué se te va a pedir para alcanzar ese objetivo y empieza ya a tomar esas decisiones. No necesariamente es una profesión. Si tú quieres, por ejemplo, ser una persona amable, desde que te levantas, empiezas a tomar decisiones que te conducen a ser más amable. ¿Vale? ¿Y esto cómo se hace? Haciéndolo así de sencillo. Si quiero ser amable, empiezo desde que me levanto hasta que me acuesto todos los días a ser amable con los demás. Y poco a poco, libremente, te irás acercando a esa finalidad que es mucho más importante. Sigo. Este tema lo trato porque muchas personas consideran que las leyes de la sociedad, perdón, en la que vivimos, limitan nuestra libertad. Y no es así. Es decir, las leyes son una forma de ordenar, ¿no?, de hacer que funcione una sociedad y todos debemos respetarla. Para que tú recibas una formación es necesario que haya unas leyes que obliguen a la sociedad en la que vives, pues, a crear colegios, a formar a los profesores, etcétera, etcétera. Todas las leyes, por lo tanto, no limitan nuestra libertad. En el caso de que no existieran las leyes, estaríamos, lo pongo aquí arriba, lo que se llama la ley de la selva. Es decir, tú imagínate que no existen normas ninguna. O sea, tú no sabes a qué hora va a pasar el autobús, tú no sabes a qué hora van a abrir las tiendas, tú no sabes a qué hora van a estar los comercios, ni nada abierto, ¿no? Porque cada uno va haciendo lo que le da la gana cuando le da la gana. Sería imposible que tú pudieras elegir algo para tu vida. La ausencia de límites en que establecen las leyes para organizar la sociedad significaría una ausencia de libertad para todos. Esto sería la ley de la selva. Ten en cuenta también que las leyes están protegiendo tus derechos fundamentales y por lo tanto también defienden tu libertad. Si tú tienes el derecho a recibir una educación, como digo, necesitamos leyes que garanticen que vas a recibir esa formación o esa educación, ¿vale? O las leyes no son límites. Las normas simplemente organizan, no limitan. Al revés, permiten que tú puedas hacer realidad todo aquello que quieras o sueñes. Sigo. Te voy a hacer dos preguntas para tu reflexión, ¿vale? La primera de ellas es que me digas cuáles son las limitaciones que consideras te afectan más a la hora de tomar decisiones. Las limitaciones físicas, las limitaciones psicológicas, eso de los sentimientos, experiencias, o las limitaciones morales. Es decir, has dado ya el paso al hecho de entender que hay cosas que puedes pero no debes hacerlas sin necesidad de que nadie te lo diga. Y luego te he hecho otra pregunta y es que pienses un poco cómo a lo largo de tu vida has aprendido a distinguir aquello que debes hacer de lo que no debes hacer. ¿Todo ha sido fruto de que te han obligado, de que te han enseñado, o tú también has sido capaz de ir aprendiendo aquellas cosas que puedes hacer y no debes hacer? ¿Vale? Esa sería la pregunta. Y luego, como siempre hago, para estudiar. Es decir, las preguntas que luego se pueden poner en los exámenes, ¿no?, para que tú vayas completando. Han salido muchas, pero son cortitas y fáciles. La primera, ¿por qué somos seres limitados físicamente? Creo que ha quedado claro al principio de la explicación del vídeo, ¿no? Que tenemos un cuerpo y por lo tanto tenemos unas limitaciones que nos impone el hecho de ser seres físicos. Que expliques la limitación psicológica, que expliques la limitación moral. Y luego, en la 24, que me digas por qué estas limitaciones no son negativas. La pregunta 25 para mí es importantísima. ¿Qué significa que la libertad no es un fin, sino un medio? La libertad no es un objetivo, sino un recurso para. Y la última, que hagas una valoración positiva de las leyes en las que
todos vivimos, nos gobiernan, nos organizan y nos permiten utilizar la libertad. ¿Son importantes las leyes? Pues tendrás que decir, sí son importantes en la medida en que nos permiten tal o cual cosa. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí, ¿vale? Aquí cierro este vídeo. Voy ahora con el segundo.